Para el Registro Nacional de Bases de Datos de una unidad Kumon, siga el siguiente instructivo. Importante, tenga la siguiente información a la mano. A. Cámara de Comercio de la unidad. Resalte el número de matrícula y el correo que aparece registrado. B. Cédula de ciudadanía. C. Datos auxiliar mano derecha. D. RUT. E. Clasifique las bases de datos que tiene en su unidad, datos de auxiliares, contactos, matrículas y proveedores. Para el Registro Nacional de las Bases de Datos de una unidad Kumon, debe tener Internet Explorer, Chrome o Firefox. Digite www.sic.gov.co. Una vez ingrese, debe dar clic a Protección de Datos Personales y buscar Inscripción, que se encuentra al final de la página. Una vez da clic, aparecerá esta imagen. Deberá irse a Regístrese y en Regístrese debe tener correo electrónico y número de matrícula. En este formato usted deberá diligenciar el correo electrónico que aparece en su Cámara de Comercio y el número de la matrícula. Solo en este momento la página permite que dé clic en Jurídica. Paso 4. Una vez se registre, llegará a su correo electrónico el usuario y la contraseña que le será asignada, la cual debe cambiar al momento que ingrese a la página. Paso 5. Al ingresar a la página aparecerá una primera información. Otros datos deben ser registrados por usted. En el paso 6 aparecerá la inscripción de la base de datos. Es importante que no debe adjuntar ningún archivo, solo debe escribir el número de bases que tiene en la unidad y no información que contiene. Ejemplo, base de datos de auxiliares, base de datos de los padres, solo de contactos y entrevistas, base de datos de los proveedores que tienen su unidad. Un ejemplo, impresores, insumos, volanteo, etc. Bases de datos de los alumnos que son matriculados o los que tienen en el data. Esta información es importante que la clasifique antes de realizar esta inscripción. Paso 7. Una vez ingrese el número de bases de datos, aparecen los espacios que corresponden al registro. Aparecerá el listado del número de bases que registró. En este siguiente formato usted encontrará los campos que debe diligenciar. En el nombre de la base de datos debe registrar auxiliares, proveedores, contactos y matrículas. Estos son solo ejemplos. En la finalidad debe seleccionar la opción Educación Informal. En la descripción pueden escribir control de las personas que trabajan directamente con ustedes en el caso de las auxiliares. Ingrese el número de personas que están en la base de datos. Un ejemplo, si tienen 5 auxiliares, ese es el número que usted debe registrar. En esta opción deben registrar sí y diligenciar Ley 1266 de 2008 de Habeas Data. Es el formato que nosotros estamos utilizando actualmente del tratamiento de datos. El registro del número de bases de datos deben completar los 11 pasos con cada una de las bases de datos. ¿Qué quiere decir? Que la base de auxiliares tiene 11 pasos, la base de proveedores tiene 11 pasos, la base de alumnos matriculados tiene 11 pasos. Aquí encontrarán también ejemplos de lo que ustedes pueden diligenciar en cada uno de esos pasos. En este video podrán completar el registro de bases de datos de su unidad. Es importante que clasifiquen la información y que tengan toda la documentación antes de ingresar al sistema. Mayor información se pueden comunicar con Alejandra Villamarín al correo maria.villamarin@kumonlab.com, al teléfono 635-6212, extensión 123. Gracias. En esta sección debe registrar él o los encargados de la base de datos, que son las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que por sí mismas o en asocio con otros realicen el tratamiento de datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. El sistema permite registrar tantos encargados como sea necesario. En caso de que la base de datos no tenga encargados, puede avanzar a la siguiente sección con la opción Continuar. De lo contrario, seleccione la opción Agregar encargado del tratamiento. El sistema desplegará una ventana donde debe diligenciar los campos requeridos.
Si existe un encargado que realice el tratamiento de datos fuera de Colombia, seleccione la opción «Tiene domicilio fuera del país». El sistema mostrará los campos correspondientes para ingresar la dirección y la ciudad en el extranjero. Al terminar el registro, el sistema mostrará la información por medio de una tabla. Cada registro podrá ser editado o eliminado. Una vez ha ingresado la información del o de los encargados, debe hacer clic en el botón Continuar para seguir con la inscripción de los canales de atención al titular, es decir, los distintos medios que el responsable y los encargados han puesto a disposición de los titulares para la atención de sus consultas, peticiones y reclamos. Carga masiva de encargados. Mediante el botón Cargar archivo listado de encargados, es posible agregar la información de los encargados de forma masiva por medio de un archivo plano. Para armar el archivo plano es necesario tener en cuenta la estructura mencionada en el punto 5.4 del manual del usuario. Igualmente en el punto 5.5.3.1 del manual del usuario se explicará cómo crear el tipo de archivo que se requiere. Canales de atención al titular. Esta opción permite inscribir uno por uno los canales de atención a los titulares o los medios que el responsable y los encargados han puesto a disposición de estos para la atención de sus consultas, peticiones y reclamos. Dependiendo del tipo de canal seleccionado, el sistema solicitará el ingreso de la información correspondiente. El sistema no permitirá continuar con el proceso hasta que el responsable del tratamiento y cada uno de los encargados tenga registrado un canal de atención. Carga masiva de canales de atención. Mediante el botón Cargar archivo listado de canales, es posible cargar de manera masiva los canales de atención a los titulares tanto del responsable como de los encargados registrados. Para armar el archivo plano, es necesario tener en cuenta la estructura mencionada en el punto 5.5.3 del manual del usuario. Igualmente, en el punto 5.53.1 del manual del usuario se explicará cómo crear el tipo de archivo que se requiere. Ubique el archivo plano y seleccione la opción Cargar archivo. Política de tratamiento. Luego de haber finalizado el registro de canales, se inicia el cargue de la política de tratamiento de la información. Aquí se cargarán las políticas de tratamiento de datos personales correspondientes al responsable del tratamiento y a los encargados. Una vez cargada la política de tratamiento de la información, tanto del responsable de la base de datos como de los encargados, el usuario deberá hacer clic en Continuar para seguir con el registro de la forma de tratamiento. El sistema no permitirá continuar con el proceso hasta que el responsable del tratamiento y cada uno de los encargados, si es el caso, tengan cargadas sus políticas de tratamiento. En la forma de tratamiento de la base de datos, se indicará si la base de datos tiene un tratamiento manual o automatizado y la ubicación física de la misma. Dependiendo de la clasificación de la base de datos, el sistema despliega una lista para seleccionar la opción que corresponda de acuerdo con la ubicación de la base de datos. Las bases de datos automatizadas son aquellas que se almacenan y administran con ayuda de herramientas electrónicas o informáticas. Las bases de datos manuales o archivos son aquellos cuya información se encuentra organizada y almacenada de manera física. Si la opción de ubicación de la base de datos es servidor externo propio o a cargo de un tercero, el sistema mostrará una lista para seleccionar el país en donde se encuentra ubicado el servidor, incluyendo Colombia, el cual se debe seleccionar en caso de contar con dicha información. De lo contrario, podrá guardar y continuar con el siguiente paso.
Información contenida en la base de datos. En la sección Información contenida en la base de datos, el usuario deberá seleccionar las subcategorías de datos almacenados en la base de datos, las cuales se encuentran agrupadas por categorías de acuerdo con su naturaleza. El sistema permite seleccionar todas las subcategorías que se requieran, sin que unas excluyan a las otras. En caso de que no encuentre alguna categoría o subcategoría de datos que contenga una base de datos, se debe comunicar con la línea de atención al cliente de la Superintendencia de Industria y Comercio o a la dirección del correo electrónico soporte@sic.gov.co, indicando claramente las categorías y o subcategorías requeridas y que se deberían agregar. Las categorías datos generales y datos de identificación son obligatorias, es decir, si la base de datos contiene información personal, deberá contener los datos de identificación de personas mayores y o menores de 18 años. Una vez se guarde la información, haga clic en Continuar para avanzar a la siguiente sección, Medidas de seguridad de la información. En la sección Medidas de seguridad de la información, el usuario podrá seleccionar, de acuerdo con las preguntas generales contenidas en el registro, los controles que correspondan a las medidas de seguridad implementadas por el responsable del tratamiento para la base de datos que está registrando y que garantizan la seguridad de la misma. Luego seleccionará la opción Continuar para avanzar con el proceso. Autorización del titular. En la sección Autorización del titular, se debe informar si se tiene en esta base de datos la autorización previa e informada del titular para el tratamiento de sus datos. Si cuenta con una autorización, se debe seleccionar la opción Sí y seleccionar la forma de obtención de los datos. En caso de seleccionar la opción Algunos casos o que no cuente con la autorización, el sistema habilita el campo Causales de exoneración. Igualmente, debe seleccionar la forma como se han obtenido los datos. Para ello, debe escoger una opción de la lista de posibles respuestas. En caso de tener más de una forma de obtener los datos, puede seleccionar otra opción de la lista y hacer clic nuevamente en el botón Agregar. El usuario deberá guardar la información y hacer clic en Continuar para seguir a la sección Transferencia Internacional de Datos. Transferencia internacional de datos. En caso que el responsable realice o haya realizado transferencia internacional de datos contenidos en la base de datos que está registrando, se debe hacer clic en el botón Agregar destinatario. El sistema desplegará una ventana para diligenciar los datos del destinatario. El sistema permitirá ingresar el número de radicado de la solicitud de declaración de conformidad, en los casos en los que se haya adelantado dicho trámite ante esta superintendencia o tiene la posibilidad de seleccionar las causales de excepción. Al hacer clic en Continuar, el sistema muestra la sección Transmisión internacional de datos. En caso de que el responsable realice transmisión internacional de datos a un encargado con domicilio fuera del país, se debe ingresar la información que solicita el sistema. Hay que tener en cuenta que para ingresar el encargado de la transmisión internacional, el usuario debió haberlo registrado con domicilio fuera del país en el paso 1, correspondiente a la sección Encargado del tratamiento. El sistema preguntará si tiene un contrato de transmisión de datos. En caso de no tenerlo, se preguntará por el número de radicado de la solicitud de declaración de conformidad, el cual deberá ingresar si ha adelantado dicho trámite ante esta superintendencia. Una vez se guarde la información y hace clic en Continuar, el sistema muestra el paso 10, sesión de la base de datos. En caso de que el responsable realice o haya realizado cesión de los datos personales de la base de datos que está registrando, puede ingresar la información relacionada con dicha cesión a través de la opción Sí, de acuerdo con los campos que le muestre el sistema.
Dependiendo de si dicha sesión fue gratuita o si recibió una contraprestación por la misma, también se diligencian los datos del sesionario. No es obligatorio registrar las sesiones efectuadas, por lo que el usuario podrá continuar al paso 11, finalizar registro de información, simplemente seleccionando la opción No. Si está seguro de finalizar el registro, seleccione la opción Finalizar. De lo contrario, revise la información que ha registrado en los pasos anteriores. Al seleccionar la opción Finalizar registro, el sistema genera el número de erradicación del registro de la base de datos, el cual identifica el trámite realizado ante la superintendencia. El usuario recibirá una notificación al correo electrónico registrado informándole acerca de la finalización del trámite de registro de la base de datos y el número de erradicación. Es posible modificar o actualizar la información de una base de datos inscrita después de finalizar su registro, para lo cual debe ingresar por la opción Modificar datos, que aparecerá en las bases de datos cuyo registro ha finalizado, dentro de la opción Inscribir bases de datos. Una vez que el usuario realice la modificación o actualización respectiva, deberá finalizar el registro de información nuevamente para que el sistema genere un consecutivo del primer número de erradicación. De lo contrario, no surtirá efecto alguno y se entenderá que dicha modificación o actualización no es definitiva.